SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el precio de la vivienda desafía la ley de la gravedad. Yo me veo más viviendo de alquiler mucho más tiempo de lo que, por ejemplo, vieron mis padres. Pagan un alquiler, hoy en día está fatal, pero fatal. En cuestión de 3 años he notado como que el precio me ha subido de 200 a 300 euros. Pues mal y no parece que vaya a ir a mejor. Este es el testimonio de quien intenta tener una vivienda, condenado o al alquiler o a una hipoteca A lo imposible. mejor antes podía costar 400 y pico, 500, ahora está en 700, 700 y pico. No hay nada más bajo por ese precio. Y en el 2018, cuando yo entré, sí que había cosas por 500 euros. Notamos Y muchísimo gente que está absolutamente fuera de este mercado de la vivienda, porque los precios siguen subiendo muchísimo más que los salarios. Estudio que por el que estábamos pagando unos 570 euros al mes, era un estudio muy pequeño. Al día siguiente estaba anunciado en Idealista por 750. La vivienda desafía a la ley de la gravedad. Los precios no están bajando. No solo no están bajando, sino que la vivienda nueva sube un 11%. Estamos ante un fenómeno que no esperábamos porque las subidas de tipos una tras otra. In order to reinforce progress towards our target, the Governing Council today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. We've increased bank rate by 0.5 percentage points to 4%. Could be a hike, could be a Nos ha pause. llevado a 10 subidas de tipos en poco más de un año. Nos ha llevado a tener hipotecas en los que el Euribor era 0 más muy poquito, a tener hipotecas en los que el Euribor estaba en el 4 y pico %. Todo indicaba a que esto debía frenarse. For too long. We are not pausing, that's very clear. Con bancos centrales endureciendo las condiciones de crédito, lo normal era menos transacciones, eso ha pasado, y menos precios. Eso no ha pasado. Lo que tenemos ahora mismo es una tasa anual de incrementos de precio brutal. Un 50,3% se ha incrementado la vivienda desde el año 2015. Y si uno mira solo la vivienda nueva, desde el año 2015 se ha encarecido un 72%. Es absolutamente generalizada esta subida, es absolutamente disparatada esta subida y es absolutamente regionalizable y localizable esta subida, porque hay 3 capitales que están tirando de esto. Entre el año 2015 y actualidad, Baleares casi ha duplicado el precio de sus viviendas. Madrid las ha visto subir un 82,7%. Cataluña un 82,4%. Así que quien se queda fuera del mercado de la vivienda es cada vez más. Porque no lo veo factible en ninguno de mis casos económicos. Lo veo muy complicado para comprar de aquí a 10 años. Y ahora mismo plantearme una vivienda, comprarla, no es viable. También valoramos la posibilidad de comprar, pero esta idea se nos quitó rápidamente de la cabeza. Porque vamos a asomarnos a las dos realidades de esto. Hay condiciones de crédito cada vez más duras. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y precios, sin embargo, que nunca bajan y que no terminan de bajar. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Empecemos por eso último. Esperábamos una caída de los precios. Esa caída no se ha producido. No, nada parece hacer frente al precio de la vivienda, que encadena ya 9 años y medio de subidas. Ni los tipos de interés ni el desplome de la firma de hipotecas hace que los precios bajen. Los últimos datos publicados por el INE recogen un incremento en el precio de la vivienda del 4,5% en el tercer trimestre del año. Es la vivienda nueva la que impulsa el incremento de precios, registrando un aumento del 11% en tasa anual, la mayor en 16 años, según estadística. Frente a los precios de la obra nueva, la vivienda usada también sube, pero con más moderación. 3,2% de aumento, 3 décimas más que el trimestre anterior. No hay comunidad autónoma que se libre de esta tendencia alcista, que se deja notar con más fuerza en Navarra, Canarias y Cantabria, y con menos intensidad en Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja. Mayor subida de precios en 16 años. Insisto, la vivienda nueva especialmente notable. Ya les digo, acumulado en Baleares, 88,7% de subida, vivienda nueva. Madrid, 82,7% de incremento, la vivienda nueva. Cataluña, 82,4% de incremento acumulado,
la vivienda nueva. Tenemos un problema de precios y Jordi, y tenemos un problema de créditos, porque lo que esperábamos era que con el endurecimiento de crédito todo esto se frenara. Los precios no se han frenado, pero los créditos sí se han endurecido. Sí, se han endurecido muchísimo y el ejemplo más claro es el coste de estos nuevos créditos. Si echamos la vista atrás, vemos que en febrero del año 2022 el tipo de interés al que se firmaban de media las nuevas hipotecas era del 1,76%. Ahora mismo, en septiembre del 23, que es el último mes del que tenemos datos, ese tipo de interés al que se firman las nuevas hipotecas supera el 3,2%, es decir, que es prácticamente el doble y además se ha doblado en año y medio, que es un periodo de tiempo muy corto. Por lo tanto, tenemos que es más caro pedir un préstamo, pero es que además los bancos son mucho más exigentes a la hora de concederlos. Dan menos dinero para la compra de una hipoteca. Si desde la crisis financiera de hace alrededor de 15 años se estableció como recomendación general que el banco no debía dar más del 80% del coste de la vivienda para evitar que las familias se sobreendeudaran, la realidad es que ese 80%, que ha sido la norma más habitual en los últimos años, ahora mismo ha bajado y no se está dando más que el 62% del precio de la vivienda por término medio. ¿Por qué? Por un lado, los bancos son más estrictos, les cuesta más dar dinero, pero también es cierto que con la subida de tipos de interés, los compradores intentan pedir la menor cantidad posible para pagar así menos intereses. Así que tenemos hoy un desafío a la ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice esto: los tipos se han multiplicado por 2 en un año. Y los bancos ya no te prestan aquel deseado 80% de la vivienda, no hablemos del 100% en tiempos del boom inmobiliario. Te prestan el 62% del dinero. Hay que tener 1, más ahorros y 2, más nómina para pagar más intereses. Esto debiera haber llevado a bajadas de precio. Pero estamos viendo que las subidas son las mayores subidas en 16 años. La vivienda está más caliente que nunca. ¿Qué está pasando? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con un Banco Central Europeo que dice: Based on our current assessment, we consider that the key ECB interest rates have reached levels that, maintained for a sufficiently long duration, will make a substantial contribution to the timely... que si los tipos siguen altos durante suficiente tiempo, y eso puede significar 6, quizás 7 meses más, los precios deberían empezar a bajar, y los de la vivienda obviamente también. El Euribor sí ha empezado a bajar, 3,7% está marcando ya, pero insisto, lo que hemos visto es frenarse todo. Se ha frenado el Euribor, se han frenado las transacciones, todo menos el precio. No se han frenado los precios. Y hay un motivo de fondo, más allá de este desafío a la ley de la gravedad. Cada vez hay más demanda de vivienda porque cada vez hay más población. Esto se reconcilia con un problema de demanda. Tenemos poca oferta de vivienda y mucha demanda de pisos. 114.000 viviendas sociales se construían en los años 80 aquí en España al año. 114.000. A fecha de hoy, esa construcción es testimonial, apenas nada, y el gobierno promete en torno a 50.000 al año, pero esa oferta es lenta, tan lenta que los empresarios confían en ella, pero... que se podrían abrir un mercado para que se construyeran del orden de 100.000 viviendas más al año. Yo creo que eso es algo que es una necesidad y yo creo que sería bueno, por supuesto, para la gente que tiene que entrar a habitar esas viviendas y a la vez sería una fórmula muy buena también para que la economía fluya. Pero todo eso lleva tiempo. Lleva muchos años construir esa vivienda y tapar este problema. Y mientras tanto, la demanda de pisos sigue siendo alta y rápida. Hay más población. Hay, a fecha de hoy, 18,5 millones de hogares y hay menos personas por hogar. Es decir, que esos hogares esa gente cada vez necesita más casas. Si en los años 70-80 teníamos 3,8 personas por hogar, a fecha de hoy tenemos 2,5. Es decir, que hay más gente y necesita más casas. El gobierno dice esto es una prioridad. Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. El presidente del gobierno, como les decía, ha hecho de esta legislatura o para esta legislatura de la vivienda una prioridad absoluta de su gobierno. El quinto pilar del estado del bienestar, como a él le gusta referirse. Hemos llamado así a un derecho constitucional, como les decía. Un derecho constitucional que por fin ha tenido una ley.
que ha sido fruto del trabajo en estos años de todo el equipo del Ministerio y especialmente también de su ministra. Después de 45 años hemos logrado tener una ley que dé respuesta a ese derecho constitucional a la vivienda. Nos ha costado, pero está aquí. Pero ahora mismo lo que tenemos es esto, un problema hoy, precios que no caen y una solución que de llegar, llegará mañana o pasado mañana. Así que, Julio Rodríguez, exdirector del Banco Hipotecario, Economistas frente a la crisis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué está pasando? Creíamos que con el endurecimiento del crédito, con bancos más estrictos, la vivienda iba a bajar de precio. No solo no baja, está en su nivel de crecimiento más alto de los últimos 16 años. ¿Qué está pasando? Bueno, en primer lugar, está teniendo lugar un aumento del empleo, como lo revelan los datos de la EPA y los de la afiliación a la Seguridad Social, lo cual supone que llegan más hogares al mercado que demandan vivienda. Lo que pasa es que muchos de ellos solo pueden acceder en forma de alquiler y no en propiedad. En segundo lugar, hay una fuerte demanda de inversores. Sí a las ventas de vivienda de este año, que no son despreciables ni mucho menos, van a ser unas 600.000. Le quitamos las financiadas con préstamos, entonces resulta que las ventas de viviendas sin préstamos han aumentado sobre las del año pasado. Es decir, total vivienda, le quitamos las financiadas con préstamos. Nos quedan viviendas financiadas, viviendas vendidas sin un préstamo, y eso ha aumentado. Mientras que el total ha caído en un 8,5% de las ventas de enero a septiembre, sin embargo las ventas sin hipoteca han crecido. Esto revela que hay una fuerte presencia de inversores en el mercado de vivienda en este momento. Hay compradores para alquilar vivienda, compradores para colocar ahorro frente a la inflación, compradores para especular, compradores extranjeros que suponen el 15% de las ventas. Es decir, el precio de la vivienda está absolutamente desacoplado respecto de los niveles salariales. Uh-huh. Y esto es una invitación a que haya una política de vivienda enérgica. Pero sobre todo hay un dato que has citado anteriormente, que es el incremento de hogares. El INE lleva una breve temporada haciendo lo que se llama encuesta continua de población. Resulta que el aumento de los hogares entre el tercer trimestre de este año y el tercer trimestre del año pasado ha sido de 257.000. Es decir, que esto es un aumento del total de hogares de un 1,5%. Entonces, llegan 250.000 hogares al año y, sin embargo, las viviendas que se están iniciando están en torno a las 110.000 aproximadamente. Es decir, que hay unas compras muy fuertes de viviendas que no son para gente que las va a ocupar, sino son compras para inversores. Y esto, sobre todo, es lo que explica que todavía la demanda se mantenga bastante potente. Uh-huh. O sea, tenemos primero factor empleo, segundo factor inversor / especulador y tercero hogar. Extranjeros también. Ajá. El 15% de las ventas son a extranjeros. Y tercero, incremento de hogares. Con todo esto tenemos, un enorme problema hoy, pero no tenemos una solución hoy. Construir todas esas viviendas, ese déficit entre los 257.000 hogares que llegan y las 110.000 viviendas que se construyen, son un déficit de 150.000 viviendas al año. Esto significa que tenemos un problema hoy y el año que viene y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Sí, este es un problema que ya lleva tiempo, pero que lo que está es acentuándose mucho conforme la economía española, que tiene ahora más dinamismo, crea más empleos. Esto aumenta la demanda y muchos de estos nuevos hogares lo que no pueden es acceder a la vivienda en propiedad. Lo que pueden acceder es una vivienda en alquiler. Entonces esto da lugar a que el aumento de los alquileres crezcan este año un 9% según Idealista. Es decir, que hay crecimiento de los alquileres y entonces lo que muchas veces se recurre es alquilar habitaciones, como hacía uno cuando era estudiante y venía del pueblo a Madrid, en alguna pensión, en algún sitio, esto lo están haciendo ahora hogares. Y además en Madrid se registran precios de las habitaciones en torno por encima de los 500 euros. Es muy frecuente en este momento. Pero sí es cierto que la política de vivienda en algún momento tiene que empezar a hacer algo. Entonces, este objetivo de 50.000 al año, indudablemente requiere puesta en marcha de los mecanismos significativos. Yo he encontrado un dato interesante, y he sido que ¿quién financiaba antes la vivienda de protección oficial? Básicamente eran dos los financiadores. Uno, el Banco Hipotecario de España, que financiaba el 40%, este banco desapareció en los años 90, y por otra parte estaban las cajas de ahorros, que eran el 60% de la financiación. Entonces, el año 13, que es cuando entra el Partido Popular y Ana Pastor hace el primer plan
cuatrienal de vivienda, ya por primera vez ya no hay garantía de financiación. Entonces, en este momento lo que hay medidas de subsidios, de ayudas. Por ejemplo, el bono de alquiler joven es una medida muy interesante que introdujo en España Carmen Chacón. Y está funcionando, aunque las autonomías están pagando con retraso el bono del alquiler joven. Pero bueno, alguna vez hay que empezar. Entonces, la cuestión es que siempre se habla del suelo, pero yo creo que se habla menos de la garantía de financiación. Si no hay garantía de financiación, como había antes, no hay construcción de viviendas de protección oficial. Entonces, esto se puede remediar a través del ICO, que en lugar de solamente prestar 4.000 millones, que es lo que tiene previsto prestar para nuevas viviendas, debía elevar en una cuantía considerable, en ausencia de los dos intermediarios financieros que antes financiaban la vivienda de protección oficial, que era el Banco Hipotecario de España y las cajas de ahorro. En ausencia de esto, lo que nos queda sobre todo es el ICO, y también se pueden hacer convenios con los bancos para que financien a la construcción de este tipo de viviendas sociales, que está bien, la cifra de 50.000 es un objetivo que parece muy alto, pero sin embargo ha habido en el pasado años que los objetivos eran por encima de las 50.000. Hay una lectura de el otro lado, en el Partido Popular, que lo que dicen es, primero, mencionaba usted, suelo público, decía Feijóo. Suelo público, suelo de los ayuntamientos, suelo de las comunidades autónomas, suelo de la Administración General del Estado. Y con ese suelo abaratemos el coste del alquiler y el coste de la compra de vivienda a precio tasado. Y segundo, dice iniciativa privada. Todo esto se puede hacer, incluso con ese aval que dice usted del ICO, o con esa financiación del ICO, todo esto se puede hacer sin el sector privado. Todo ese suministro de viviendas se puede hacer sin constructores privados. En el pasado ha habido objetivos de más de 100.000 viviendas al año, de viviendas de protección oficial, pero entonces lo que pasaba es que estaba garantizada la financiación. El señor Feijóo está bien lo que ha dicho sobre suelo, pero los ayuntamientos no tienen el suelo. Los ayuntamientos tienen suelo a partir de las cesiones que le hacen los nuevos desarrollos inmobiliarios. Lo que sucede también es que muchos ayuntamientos, por ejemplo, donde yo vivo, en Pozuelo de Alarcón, pues resulta que va a haber una promoción de 1.000 viviendas, le ceden al ayuntamiento suelo como para poder hacer 300 viviendas, y ese ayuntamiento lo que hace es que monetiza ese suelo. Son muy abundantes los ayuntamientos españoles que ese suelo cedido por los nuevos desarrollos inmobiliarios, en lugar de destinarlo a construir viviendas sociales, lo que hacen es se lo venden a los promotores a precios que están incluso por debajo del precio de mercado. Luego le ha faltado al señor Feijóo dar este dato. Está bien, suelo de los ayuntamientos, pero que lo destinen los ayuntamientos a viviendas sociales, bien directamente o bien con convenios con la iniciativa privada. Pero insisto que si no hay garantía de financiación, no hay más desarrollo de viviendas. Hoy el INE publica una estadística más. Tenemos cada vez menos propietarios. Hemos visto cómo en el año 2001, luego al año 2011, luego al año 2021, teníamos un 82% de propietarios, para pasar a un 79%, para pasar a un 75% de propietarios, es decir, que antes eran 8 de cada 10, ahora son 3 de cada 4, hay menos propietarios y lo que hay es más alquiler, y cada vez más alquiler. Hemos pasado de un 11 a un 16% de tasa en alquiler. Julio Rodríguez, ¿tenemos alquiler porque se ha cambiado por una opción o tenemos alquiler por resignación? Yo creo que por resignación, muchísimo más por este motivo. También la población joven ahora tiene más movilidad y no le hace tantos ascos al alquiler como se le hacía antes. Pero sobre todo, en este momento, yo creo que una proporción muy alta de este aumento de los alquileres que usted ha citado, ese aumento se debe justamente a que no pueden acceder a la vivienda en propiedad porque los precios de la vivienda no guardan relación ninguna con los salarios por la presencia de los inversores que antes he descrito ampliamente, que en este momento ha aumentado en España las ventas de viviendas para inversores sobre el año 22, mientras que el total de ventas ha caído. Luego está claro que estos inversores pues hacen que los precios se mantengan más elevados y compran muchas veces ellos para alquiler. Esto da una cierta complejidad al mercado, pero yo entiendo que la política de vivienda en algún momento tiene que empezar, aunque sean por 40, 50.000 viviendas, pero mientras tanto mantener ayudas como la del bono de alquiler joven, que en este momento el Estado, el Gobierno le da el dinero a las autonomías y algunas de ellas, caso de Madrid y caso de Andalucía, tardan bastante tiempo en pagar. Pues Julio Rodríguez, exdirector del Banco Hipotecario, Economistas frente a la crisis, un placer tenerle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias y buenas tardes. Hoy esta es la pregunta y estas las respuestas complejas, como ven, pero este es el desafío a la gravedad. Tenemos tipos más altos, tenemos créditos más difíciles y, sin embargo,
tenemos precios de la vivienda más altos que nunca y cada vez más lejos de los salarios, porque ningún salario está creciendo un 11,0% al año. Esto es lo que denuncian los sindicatos. Nosotros compartimos que hay que sacar vivienda pública de alquiler con precios tasados, pero también creemos que hay que ser valientes a la hora de limitar los precios de venta de las viviendas o los precios de alquiler. No es y una estas cosa o la otra, las propuestas: viviendas, desafío a la gravedad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.